Ya, comenzando explicando primero esta diapo de que en qué año académico se encuentran actualmente. Aquí las personas que están encuestadas, se fija uno en la tabla, que son 23 personas del primer año, que en el gráfico circular nos da un 23% en total. El de segundo año, un 20%, que son los pocos, hablando de esta tabla, obviamente, son lo mínimo. Son 20 personas las que contestan esta encuesta, que son el 20%. El tercer año, un 29%, que sería el que más le llama la atención, el que más que eso, son el que predomina más, y acompañándolo con el cuarto año, que sería el 28%. Si nos vemos bien, la distribución de estudiantes se muestra relativamente equilibrada entre los cuatro y tercer año. No hay una disparidad significativa entre el número de alumnos en cada nivel. Sí, una mayor concentración en el tercero y cuarto. Si bien la distribución es equilibrada, se observa una ligera tendencia. ¿Ya? La menor concentración, ya lo habíamos hablado antes, que es el de 20 alumnos, lo que podría indicar una posible disminución en la matrícula o un aumento en la deserción escolar entre el primero y segundo año. Eso no lo sabemos exactamente. Bueno, y basado en la información, así como un resumen, una conclusión, con información proporcionada, podemos concluir que la distribución de alumnos por año en esta institución es relativamente equilibrada, tomando que estos alumnos son del Instituto INACAP, con una ligera tendencia a una mayor concentración en los últimos años. Ya, ahora me toca hablar sobre el tema de con qué frecuencia se utiliza el Git y el Gap en sus proyectos académicos. Mientras si hablamos en lo que es la tabla circular, predomina el 24%, perdón, con que nunca. Entre este nunca hay que también ser de mente abierta y pensar que pueden ser que las personas desconozcan de este programa o simplemente no lo ocupan, ¿ya? En lo que es el más alejado sería el 18,18%, o sea, el 18%, que sería frecuentemente. Y si ya extraemos en lo que es la tabla y el gráfico circular, en términos general, la mayoría de los encuestados reportan un uso moderado de la herramienta o recurso en cuestión. La categoría de a veces y frecuentemente representan como el 40% de la respuesta, lo que indica que una parte significativa de los estudiantes utiliza esta herramienta de manera regular, pero no de forma constante. ¿Ya? En el uso ocasional, como un porcentaje considerable, el 24% indica que nunca utiliza la herramienta, lo que sugiere que hay un grupo de estudiantes que no encuentran esta herramienta útil o simplemente necesariamente para sus proyectos. Y el uso frecuente, que destaca con el 21% de los estudiantes encuestados, siempre lo que indica que existe un grupo de estudiantes que igual depende harto de este programa académico. Bueno, en resumen, los datos representados sugieren que las herramientas evaluadas es utilizada de forma moderada por los estudiantes, con un grupo significativo que la utiliza con frecuencia y otro grupo que no la utiliza en absoluto. Bueno, profesor, ahora me toca indicarle sobre cuántas horas por semana se dedica al uso de GitHub para los proyectos. Bueno, si aquí vemos en lo que es la tabla cumple una figura asimétrica, el cual es el coeficiente de simetría más cercano a cero, que indica que la distribución de los datos se aproxima de forma asimétrica, como cabe decir antes, pero no hay una tendencia clara hacia valores o muy altos o muy bajos, ¿ok? Si también vemos, por ejemplo, el tema de la media, es de 4,11, ¿ya? En el error típico es de 0,23. La mediana es de 4 y la moda es de 1. Si hablamos de la desviación estándar, es de 2,35. La varianza de la muestra es de 5,53. Y la curtosis, que está en su versión negativa. Debe aclarar que la curtosis es negativa, ya que sugiere que la distribución es un poco más plana que una distribución normal, lo que significa que hay menos valores extremos, o no hay tantos muy altos o tantos muy bajos, de lo que esperaría en lo que se esperaría en una distribución normal. Digamos,
En la coeficiente de asimetría es de 0,23. De aquí no se nota porque está mi cámara, pero el rango es de 7, el mínimo es 1, como se acaba de apreciar aquí en la tabla. Ahí está, 1 de 2,8. Y el mínimo, o sea, el máximo es de 8. Acá sale como 8,2. Pero bueno, dejándolo redondeado sería 8. Y la suma en total es de 411, como la cuenta es de 100. En resumen, los resultados de la encuesta muestran que el uso del Git y GitHub es una práctica habitual entre los desarrolladores, pero la intensidad con la que se utilizan estas herramientas puede variar considerablemente dependiendo de las necesidades y las preferencias de cada persona. Ya, profesor, acá les voy a hablar sobre el tema de cuántos proyectos académicos ha gestionado con GIF y GitHub en lo que es en estas tablas. Basándonos en el análisis de los datos proporcionados, podemos concluir que los encuestados han gestionado un promedio de 7,24 proyectos académicos utilizando el Git y GitHub. Sin embargo, existe una considerable variabilidad en los datos con un rango que va desde el 1 hasta 13 proyectos. O sea, en lo que esto sugiere que el uso de estas herramientas varía significativamente entre los diferentes académicos. Ya, además aquí clave aclarar que indican que Git y GitHub son herramientas ampliamente utilizadas en el ámbito académico, aunque en adopción y nivel de uso pueden variar considerablemente. Si nos vemos en esta tabla, los proyectos mínimos es, es entre uno o dos proyectos los que podrían indicar estudiantes o investigadores en etapas iniciales. Como proyectos máximos, podemos verificarnos que es un grupo significativo que también ha gestionado entre nueve a 11 o incluso hasta 13 proyectos, lo que sugiere una carga de trabajo más alta o la participación en múltiples proyectos simultáneos. Y en lo que es la ausencia de un intervalo, se nota que ninguno ha gestionado 12 proyectos. Hay una cola más larga hacia los valores más altos que sugieren que hay algunos individuos que gestionan un número significante de mayor de proyectos que en comparación con el promedio. Acá si nos fijamos en el gráfico de barras horizontal representa la frecuencia con la que un determinado número de proyectos ha sido gestionado por un grupo de individuos. Hay que dar a entender que cada barra representa una cantidad específica de proyectos y su longitud indica cuántas personas han gestionado esa cantidad. Si nos fijamos, la mayor concentración de datos se encuentra en el rango de entre 6 a 11. Ya, entre 6 a 11. Ya, esto sugiere que la mayoría de los encuestados gestionan un número moderado de proyectos, ni muy pocos ni muy demasiados. En los extremos, vemos que igual nuevamente volvemos a que las personas han gestionado entre uno o dos proyectos, lo que podría indicar estudiantes o investigadores en etapas iniciales. Si nos vemos como resumen, la distribución de los datos no es simétrica, hay una cola más larga hacia los valores más altos, lo que sugiere que hay algunos individuos que gestionan un número significante de mayor de proyectos en comparación con el promedio. Bueno, estamos viendo la distribución normal de la tabla de muestreo poblacional que se le realizaron a 30 personas del sexo masculino y femenino. Podemos ver que están sus edades, las variables son el ID, el tipo de muestra que se hizo, la muestra, el sexo, la edad, eh, la red social y el tiempo semanal que ocupan en horas estas personas que utilizan redes sociales. Acá podemos ver una tabla de análisis de datos de la muestra
que se realizó, podemos observar varios datos importantes como la media, la moda, el mínimo, el máximo, la suma, pero vamos a utilizar el, creo que la media y la desviación estándar que están en la siguiente lámina. Como acá podemos ver, está la media, que son 31,94, la desviación estándar, que es 4,68, y como dije anteriormente, el número de la muestra son 30, y acá se puede apreciar el histograma de las personas que utilizan redes sociales. Están los rangos de edad y las personas que utilizan, las edades de estas personas que utilizan las redes sociales. En base a esto se realizaron 3 preguntas, la primera dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga a lo más 30 años? El resultado nos arroja un 33,92% de las 30 personas. La media, bueno, ya la mencioné anteriormente, 31,94, la desviación estándar 4,68. Y para esto se utilizó el comando de distribución normal, donde después se ingresa la X, que vendría siendo el número de encuestados, o sea, el número de la muestra. Después viene la media y la desviación estándar. Para la pregunta número 1. La pregunta número 2 dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga a lo menos 40 años? La respuesta es 4,25%. Podemos ver que la X se utiliza. Aquí cambia porque se utiliza el comando 1 menos la distribución normal, y dentro de los paréntesis va la X, que es 40, y la media y la desviación estándar. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga entre 25 y 35 años? Ya estamos hablando de un rango de edad. El resultado nos arrojó que el 67,45% sería la probabilidad de que esté en ese rango. Para eso se consideró los datos que se ven ahí a continuación, acá más abajo de la tabla, que es la X, la media, la desviación estándar. Y bueno, para resolver esta probabilidad se utiliza la distribución normal una vez, y después, como podemos ver, se resta a la distribución, o sea, la distribución mayor, que se vendría siendo 35, se le resta la distribución del valor 25. O sea, al restar el número mayor al menor, nos da el porcentaje, que son 67,45. Conclusiones con respecto a las preguntas de la investigación. Al responder la pregunta sobre la probabilidad de que una persona tenga entre 25 y 35 años, que es el 67,45%, se demuestra que existe una posibilidad moderada de encontrar individuos en este rango de edad en la población analizada. Esta conclusión refleja una distribución normal de edades centradas alrededor de la media. Aciertos. Se utilizó correctamente la distribución normal, sí, y el cálculo de probabilidades con los parámetros de media y desviación estándar. Los inconvenientes: el proceso requirió precisión en la interpretación de los resultados y el manejo de fórmulas estadísticas, lo que fue un desafío inicial. Ahora voy a comentar las preguntas del proceso inverso. La primera pregunta fue ¿qué edad corresponde al percentil 25 de la población? Para esto se utilizó el comando inverso normal, y se utiliza el 0,25, que es que equivale al 25% de la población del percentil. Se utiliza la media,
y la desviación estándar, y eso nos dio como resultado 29 años. Para la segunda pregunta dice, ¿qué edad tiene una persona si pertenece al 90% inferior de la población? Al igual que el anterior, se utiliza el comando imnormal, que es la inversa normal. Se utiliza en este caso el 0,9, que equivale al 90%, seguido por la media y la desviación estándar. Y eso nos da como resultado 38 años. Los aciertos. Se aplicó el proceso inverso de la distribución normal, utilizando fórmulas como lo anteriormente dicho, y INNORM y la inversa normal, lo que facilitó obtener valores específicos. Los inconvenientes: la interpretación de percentiles requería una comprensión clara de su significado y una aplicación práctica.